Soñando Buenos Aires, las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional, con la más sincera y responsable información. Soñando Buenos Aires, un camino de ilusión para ser parte de una realidad, con la conducción de Olga Vinogradsky. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río. Queridos oyentes, gracias por acompañarme nuevamente en Soñando Buenos Aires y por ahora en esta nueva radio Hermes que también nos tratan. Bueno, tratando de brindarles a ustedes las más interesantes entrevistas del quehacer nacional e internacional, con la más sincera y responsable información. Saludo y agradecimiento a todos los que están trabajando por la pandemia y exponiendo sus vidas. Me acompaña en el día de hoy el doctor Jorge Campos. Él es neurólogo de la clínica Fleni y nos hablará sobre el accidente cardiovascular. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un gusto que estés participando en mi programa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te parece de lo que vos tanto dominás, verdad? Vamos a dar una charla sobre el accidente cardiovascular. El accidente cerebrovascular, que es lo mío como neurólogo. Bueno, en realidad el accidente cerebrovascular también tiene bastante relación con los accidentes cardiovasculares, porque tiene los mismos factores de riesgo, entonces casi que son compartidos por cardiólogos y neurólogos, digamos, para los mismos factores de riesgo, y son de los dos problemas más importantes que tiene el mundo entero y la Argentina en particular. Para tener una idea más o menos aproximada de números que a veces nos ponen en claro cuál es la magnitud de estos problemas, hay que tener en cuenta que las personas en el mundo tienen un accidente cerebrovascular cada 9 minutos. Y hay más de 15 millones de personas en el mundo con accidente cerebrovascular por año. Para tener en cuenta, en Argentina son más de 125.000 personas por año que sufren un accidente cerebrovascular. Y para tener en cuenta que lo otro importante es que el 80% podrían ser prevenibles, ¿sí? Es decir, esto es un poco lo que uno siempre trata de difundir, que si uno puede dominar esos factores de riesgo vascular, estaríamos hablando, digamos, de la posibilidad de disminuir muchísimo la cantidad de eventos de este tipo. Hay que tener en cuenta que también, junto con los accidentes de tránsito, los accidentes cerebrovasculares son de las enfermedades que más secuela dejan y que más inhabilitación, por ejemplo, para trabajar o para desarrollar una vida normal y terminar con una discapacidad generan. Entonces, de las cosas que podemos prevenir son de las más importantes, ¿no? ¿Y cómo se puede prevenir? Principalmente, cuando hablamos de factores prevenibles, hay que siempre nombrar dos que, son importantes porque tienen que ver con la edad, es decir, cuanto uno más años tiene, más chance tiene de tener accidentes cerebrovasculares, pero, como les decía, estos no son modificables, entonces los mencionamos, pero no son los que podemos actuar. Sobre los que podemos actuar son los que nosotros llamamos factores prevenibles, donde ahí tenemos la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta, sin control, porque si uno la puede controlar, por ejemplo, cambiando estilos de vida, con medicación, esto, mejora muchísimo las posibilidades
de no tener un accidente cerebrovascular o cardiovascular. El colesterol y la glucemia, es decir, la diabetes y la dislipidemia, que denominamos los médicos, que también son factores prevenibles modificando estilo de vida y también, si es necesario, con medicación. Como si fuera tan fácil, ¿verdad? No, no siempre es tan fácil, pero digamos, son las cosas que realmente uno puede modificar. El tabaco es otro de los factores que sabemos que genera gran cantidad de infartos de miocardio y también accidentes cerebrovascular, es decir, el evitar el tabaquismo. La obesidad y el sobrepeso, digamos, son factores también que son modificables. Y esto que casi va de la mano, que es el sedentarismo, es decir, hacer actividad física diaria, que insistimos tanto porque mejora las condiciones o las posibilidades de mejorar la calidad de vida, evitar riesgos de infarto de miocardio y también accidentes cerebrovasculares. Claro, es lo mismo que lo que puede ser al corazón, esto es cerebro, siempre me gusta decir que el corazón y el cerebro van de la mano, es decir, si uno cuida el corazón, está cuidando el cerebro también. Entonces, lo mismo que van a sugerir los cardiólogos para prevenir el infarto de miocardio es lo mismo que vamos a sugerir nosotros para evitar un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Qué cura esto? Suponete que se dé en determinadas edades, como vos decís, se puede dar más en personas mayores, ¿verdad? ¿O no tienen? Sí, es un factor de riesgo, pero hay que tener en cuenta que no es lo único que puede generar esto. Hay jóvenes que tienen accidente vascular por diferentes causas. En jóvenes es importante también a veces rupturas de aneurismas, que son pequeñas malformaciones que vienen ya de nacimiento y que se generan, digamos, a veces accidentes vasculares hemorrágicos y son muy peligrosos y son muy dañinos para la salud, pero bueno, teniendo en cuenta eso que a veces uno no puede evitar, sí los que se puede evitar. En personas jóvenes también es bueno tener controles de factores de riesgo, es decir, de estos que estuvimos hablando, y sí, otro de los factores que es bastante más frecuente también en jóvenes es el tema de las drogas, ¿sí? Sobre todo drogas, por ejemplo, como las conocidas como la cocaína, que sabemos que elevan importantemente la presión arterial y son un factor de riesgo importante para tener accidentes vasculares tanto isquémicos como hemorrágicos. Sí, claro. Quiere decir que algunos son más graves que otros. Por ejemplo, una cosa es lo isquémico y otra cosa es lo que vos dijiste. Sí, el accidente isquémico, en realidad, cuando hablamos de isquemia, es cuando una arteria, digamos, deja de llevar sangre oxigenada a los tejidos nobles. Puede ser, por eso digo, el corazón, un infarto de miocardio o un infarto en el cerebro, que sería digamos, el mismo ejemplo a nivel del sistema nervioso central. El tejido, al no recibir el nutriente esencial, que es el oxígeno, digamos, la célula se muere y eso no se recupera. Lo que uno a veces después trata de recuperar son los tejidos que hay alrededor para tratar de que funcionen o que compensen ese déficit. En cambio, el accidente el accidente hemorrágico es la ruptura de una arteria o puede ser también una vena, pero generalmente son pequeñas arterias que generan, digamos, una expansión de la sangre fuera de su lugar y así como es buena la sangre, digamos, adentro de las arterias, es bastante agresiva fuera de las arterias y desencadena todo un proceso de daño, digamos, a nivel neuronal, no solo de la falta de irrigación, sino también por la extravasación de sangre fuera de la arteria, ¿no? Claro, es sangre que empieza a circular por el cerebro en vez de circular por las arterias, ¿verdad? En realidad, claro, en el cerebro no circula, se acumula
y ejerce distintos tipos de daño, desde de tóxicos, digamos, por la sangre fuera del lugar. Muchas veces se produce, que es bastante frecuente, el daño por compresión, porque cuando los sangrados son muy grandes, empiezan a ejercer, como se llama, un efecto de masa, y empieza a comprimir tejidos nobles, y eso puede dañar mucho los tejidos alrededor. A veces es necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas para aliviar, digamos, el hematoma o descomprimir la zona y que no se sigan lesionando estructuras nobles, y esperar que se reabsorba incluso solo en algunos casos, pero que no genere, digamos, más daño, ¿no? Ahora, yo vi una propaganda, una publicidad que dice, el tiempo cuenta. ¿Tan así esto? ¿Cómo? Perdón, no te llegué a escuchar, Olguita, perdón. El tiempo cuenta. Vi una publicidad. El tiempo cuenta, sí, exactamente. En realidad siempre lo que sugerimos es que si uno tiene algún síntoma, por ejemplo, de pérdida de la vista o de alguna alteración, digamos, en la visión, que es en el campo visual, es decir, que no ve bien un pedacito de su visión, o que no puede hablar bien, que se le traba las palabras, que no puede mover un brazo, o que se le está notando una disminución de fuerza, todos esos síntomas, siempre es preferible que recurran a un lugar que tenga posibilidades, por ejemplo, en donde trabajamos, que hay todo un equipo de trabajo que trabaja sobre la rápida atención, y eso puede hacer que se revierta el isquemia, incluso sacando si hay un taponamiento de la arteria, es decir, un trombo, rompiendo ese trombo para que vuelva a tener la circulación normal, y eso puede aliviar muchísimo todo lo que es las secuelas que pueden dejar un accidente vascular, incluso hasta recuperarse completamente. Entonces, lo antes que se pueda concurrir a algún lugar de estos, con centros especializados y con gente capacitada para poder destapar las arterias, primero obviamente evaluarlo y después ver si se puede destapar, es fundamental para, insisto, prevenir que no queden secuelas, si se puede, o que sean la menor posible. Qué importante es esta explicación que estás dando para que, bueno, todos la conozcan, ¿verdad? Sí, cuanto más información tiene la gente, generalmente se maneja mucho mejor, y por eso también la verdad es que es importante, porque en realidad ayudan mucho al trabajo del médico. Siempre aclaramos esto, que la gente cuanto más cuidados tiene, cuanto más rápido concurren, nos alivian el trabajo y nos posibilitan poder trabajar nosotros con los conocimientos, ¿no? Pero cuestión de información, que la persona se dé cuenta de cuál es la problemática y lo que puede pasar. Sí, por eso es muy importante todo esto que estás haciendo, por ejemplo, vos y los medios, cuando pueden los profesionales explicar un poco para que la gente entienda mejor. Yo siempre utilizo el ejemplo de lo que pasó, lo que pasa con el COVID, que la gente a veces nos venía muy bien informada de cómo cuidarse y todo eso, y lo mismo pasa con este tipo de enfermedades, que no son más nuevas y no son más viejas, pero que realmente lo que uno quiere es tratar de evitar estas situaciones que después no tienen solución y que son realmente muy dramáticas para el paciente y para toda la familia, ¿no? Jorge, también influye puede tener consecuencias sobre el Alzheimer o sobre... Sí, hay que tener en cuenta que estos mismos factores que nosotros mencionábamos de riesgo vascular son los mismos que comparten otras enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, y que los accidentes vascular, sobre todo los que son, digamos, hay de diferentes características, pero hay unos que son de pequeños vasitos, que son arteriolas perforantes, y que se van produciendo silenciosamente en el transcurso del tiempo,
y si uno considera que el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en personas mayores, las patologías mixtas, es decir, patología de tipo Alzheimer y patología de vascular, sobre todo, como decíamos, de pequeños vasitos, es la segunda causa más frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente encontrarse personas con esta combinación de patologías que a veces la patología de Alzheimer pura. Entonces, por lo menos prevenir, digamos, este tipo de problemas retrasaría o digamos, evitaría, digamos, complicaciones mayores que nos encontramos en los pacientes que nos consultan con demencias, ¿no? Bueno, muy linda tu charla, muy interesante. Espero que a la audiencia haga efecto y tengan en cuenta esta situación, ¿ah? Esta y otra, porque una cosa es el cerebro y otra cosa también cardiopatías, por ejemplo, de la parte del corazón. ¿Escuchás? ¿Hola? Sí, se cortó algo, ¿no? Sí, perdón, sí. Sí, tengo mala señal. No importa. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos despedimos? Te despido, te agradezco que hayas estado. Muy interesante tu charla y vamos a seguir profundizándola. Posiblemente todos los años se celebran congresos internacionales, ¿verdad? Sí, digamos, estos últimos años ha estado un poco complicado, pero sí, los profesionales de nuestra institución, sobre todo los que se dedican más a esto, concurren habitualmente a ver las actualizaciones y qué novedades hay con respecto al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Te agradezco a vos por la posibilidad de difundir todas estas causas, digamos, y de enfermedades y sobre todo de prevención, porque como decíamos, el tema de la información es fundamental. Así que muchísimas gracias a vos, a tu programa, a la radio, por permitirnos difundir esto. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Muy buenas tardes y muchas gracias a toda la audiencia también y a la producción. Bueno, gracias a vos. Bueno, vamos a escuchar ahora por el día, será el Día de la Madre, que se va a festejar el día domingo. Vamos a escuchar una canción realizada por Walter Soria a su madre, La Calma. Está dedicada a su madre. También un agradecimiento a todas las madres, las que la tenemos y las que no la tenemos, por la gran tarea realizada. Bueno. Esta samba tiene olor al río, esta samba tiene olor al mar. Es el agua tu elemento activo, es la lluvia que viene a curar. Viene a mí esta sensación, el poder por fin de la calma. Viene a mí tu liberación, el poder por fin de la calma. Son
avisos, árboles distintos. Si los cortas vuelven a nacer. El silencio no pide permiso, es la llave para el nuevo ser. Viene a mí esta sensación, el poder al fin de tu calma. Viene a mí tu cosmovisión, el poder por fin de la calma. El aviso lejos del error es también un cambio de conciencia, es la lava del volcán de amor. Viene a mí esta sensación, el poder al fin de la calma. Deseándole a toda mi audiencia una feliz semana. Esta canción que escuchamos de Walter Soria, interpretada por él, que es un excelente guitarrista. Otras veces también ha participado de este programa. Bueno, me quiero despedir. El próximo a las 13:30 horas vamos a escuchar otro video que yo seleccioné para el día de hoy. Muchas gracias.
aquí fue Soñando Buenos Aires, la voz de sus protagonistas para mejorar cada día, con la conducción de Olga Vinogradsky.